Los poemas homéricos son esos relatos escritos por un tal Homero, allá en la antigua Grecia, que nos contaban historias verídicas, hechos históricos, pero combineteados con elementos mitológicos. Entonces nos cuenta que los griegos se habían enfrentado en una guerra con los troyanos, pero en esa guerra se participaron a los dioses, a algunos de los múltiples dioses que poblaban la mitología griega. Inclusive ubica a algunos dioses dentro del bando troyano, y otros dioses dentro del bando griego, y ahí se enfrentan los soldados y los dioses, todos contra todos, todos entre sí. Em, y eso lo narra en ese poema que hemos mencionado en la clase anterior, llamado La Ilíada, que es uno de los primeros registros escritos que tenemos de la antigua Grecia. Y nos había quedado mencionar el otro gran poema homérico muy famoso, que es La Odisea, donde este autor, Homero, cuenta el regreso de los soldados griegos que habían participado en esa guerra de Troya, que una guerra que había durado 10 años, el regreso de esos soldados su, a su Grecia. Entonces, en ese regreso, que lógicamente podemos inferir que existió realmente, si existió esa batalla, existió el regreso en barco de los soldados a Grecia, pero nuevamente le agrega elementos mitológicos, elementos simbólicos, donde esos soldados que están regresando en barco por el Mediterráneo, también castigados por los dioses, se pierden en el océano y quedan ahí dando vueltas en el mar durante unos 10 años. Y en esos 10 años eh, le suceden diferentes cosas, tienen que salvarse del canto de las sirenas, tienen que escapar a los piedrazos de un cíclope llamado Polifemo. En total entonces 10 años de guerra en Troya, más 10 años en barco, perdidos, buscando Grecia nuevamente, en una época donde no había GPS, donde no había eh, elementos de ubicación satelital. Bueno, estaban ahí perdidos en el océano y tratando de encontrar su rumbo. Finalmente lo encuentran los sobrevivientes, pero para eso pasan 20 años. 20 años luego de irse a la guerra, regresa el protagonista de esta historia, que es Ulises, también conocido como Odiseo, por eso es el nombre de la Odisea. Está la Ilíada, que es ese poema que cuenta la guerra entre los griegos y los troyanos, y la Odisea, que cuenta el regreso de algunos combatientes, especialmente Ulises, que había sido también el que creó, el que ideó la estrategia del caballo, el caballo de madera que hace que los griegos logren ingresar a Troya finalmente. Y bueno, Ulises vuelve a su casa, es reconocido ahí finalmente por su familia y demás, por su esposa que lo esperaba, Penélope. Pero bueno, con esto quiero decir que los griegos, los antiguos griegos, tenían una mitología muy rica, o sea, gran parte de su fundamento de vida y de sus explicaciones estaba basada en los dioses y las divinidades. Y los griegos creían que existían cientos, miles de dioses, divinidades, seres mitológicos, fantásticos, pero ellos lo creían muy ciertos, creían que habitaban el mundo, el planeta, a la par de ellos. Pero es cierto que había un grupo de dioses, por eso son politeístas los antiguos griegos, o sea, tenían muchos dioses, eso quiere decir politeístas, como la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad. Pero un grupo de estos dioses eran los considerados más importantes. Estos dioses se les llamaban los dioses olímpicos porque vivían en el monte Olimpo y eran los que regían principalmente todos los aspectos de la vida de los griegos. Si un griego se enamoraba, era porque así lo había querido un dios,
Si un griego se enfermaba, era porque así lo había querido un dios. Si un griego, o si en Grecia había un terremoto, era porque así lo había querido un dios. Si caía un meteorito. Todos los fenómenos de la naturaleza y de la vida cotidiana de las personas, según los griegos, estaban regidos por los dioses. Entonces tenemos que los dioses olímpicos eran un grupo de unos 12 dioses, después se van sumando algunos más, se van diluyendo otros, van perdiendo su importancia otros, pero digamos que es un grupo de 12 dioses que son los más importantes de la mitología griega. Y hay algunos nombres que nos pueden resultar familiares, como Zeus, que era el dios más importante para los griegos, el dios del trueno, aquel dios que había salvado a sus hermanos, que son los otros dioses olímpicos, de su padre, el padre de Zeus, llamado Cronos. Cada vez que nacía uno de sus hijos, se los comía y se come a varios de esos hijos hasta que Zeus logra escapar a esa, a esa muerte y cuando crece se va a enfrentar a su padre y salva a sus hermanos, los rescata del estómago de su padre y se enfrentan a su padre y a sus aliados y se convierten en los dioses más importantes. Eso está muy bien representado, hermosamente representado y oscuramente representado en Saturno devorando a un hijo, esa pintura de Francisco de Goya, que muestra justamente a Cronos, también llamado Saturno, de ahí el nombre de la obra. Saturno le decían los romanos, Cronos le decían los griegos, en el acto de devorarse, de comerse a un hijo. ¿Por qué se los comía Cronos? Porque la profecía indicaba que uno de sus hijos lo iba a destronar de ese poder. Y con el afán de mantener ese poder, Cronos decide devorarse a sus hijos para que nadie lo pueda destronar. Finalmente se cumple la profecía porque uno de sus hijos, Zeus, es escondido y cuando retorna empoderado logra vencer a su padre y rescatar a sus hermanos. Esos hermanos son Hades, el dios que después va a cuidar el mundo de los muertos, el inframundo, el mundo donde iban las almas de los griegos muertos. En ese grupo de dioses también estaba Hera, que era la hermana de Zeus y esposa, por eso también la diosa del matrimonio. Demeter, la diosa que regía las estaciones, según indicaba su estado de ánimo, la primavera y el verano, cuando ella disfrutaba con su hija Perséfone, el invierno y el otoño, cuando Perséfone se iba al inframundo. Bueno, Poseidón, el dios de los 7 mares, que eran los mares conocidos por los griegos. Y después, bueno, muchos otros dioses muy famosos, muy importantes para los griegos, como Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor, Dioniso, que hay aquí también una explicación específica de él en alguno de los videos, muy interesante, uno de los dioses más atrapantes, más exóticos para los mismos griegos y rebeldes también. Ares, el dios de la guerra, Éfesto, el dios de la forja, el dios que se encargaba de hacer las armas, las armaduras. Bueno, cada dios tenía su métier, actuaba sobre una manera específica sobre la vida de los griegos y los griegos le rendían sus cultos, sus respetos, le tenían temor porque eran dioses bastante parecidos a los humanos, se enamoraban, eran vengativos, tenían envidias, celos, pasiones. Entonces, bueno, los griegos, el pueblo griego le tenía sumo respeto. Es muy atractiva, muy interesante la simbología de la mitología griega, pero si nos toca estudiar Grecia más de 2000 años después de su existencia, no es específicamente por su mitología, sino por todos los aportes que los griegos hicieron
al mundo que conocemos hoy en día. Los griegos crearon, inventaron, desarrollaron muchas cuestiones que fueron fundantes para nuestra civilización, para nuestra forma de vida actual. ¿Cuáles son esas cuestiones que crearon, que inventaron los griegos? Es lo que vamos a conocer en la siguiente clase. Nos vemos en la escuelita muy pronto.